Amén. Gloria al Señor. Bien, como saben, estamos en nuestra revisión metódica y sistemática de todas las parábolas de Jesús. La semana pasada hablamos del rico insensato y un poquito después nos encontramos con la parábola de esta mañana. Según la perspectiva de la persona que lea la parábola, unos dicen que es la parábola del siervo que es fiel y otros la parábola del siervo que es infiel. Y realmente el mejor título, porque lo comprobaremos en esta mañana, es que la posibilidad de que el siervo sea fiel o infiel está presente en la parábola. Por lo tanto, el título más correcto sería la parábola del siervo fiel o infiel, en función de cómo vaya a actuar. Bien, para abordar esta parábola, quiero recordarles brevemente una de las pautas que pusimos referente a cómo interpretar y entender una parábola de Jesús o una parábola en las Escrituras, y es que debemos entender que es una historia que nos trae una verdad principal del reino de los cielos. Porque esta parábola en particular es esa parábola de Jesús, una de ellas, en la que la gente comienza a hacer todo tipo de elucubraciones acerca de lo que dice, no dice, qué significa. No. Recuerden que las parábolas de Jesús identifican una verdad principal que se está alojando como moraleja en esta historia. Así que la parábola la encontramos en Lucas 12, del 42 al 48, y también en Mateo 10, 34 al 36, el paralelo. Ahora, como hemos hecho siempre, vamos a hablar brevemente del contexto de esta parábola para poder entenderla en toda su plenitud. El contexto de esta parábola del siervo fiel o infiel, curiosamente, es otra parábola. Jesús comienza a lanzar una serie de historias que empiezan a alumbrar una verdad muy importante. La semana pasada nos quedamos con Lucas 12, 32 al 34, esa famosa frase de Jesús que dice: no temáis, manada pequeña, no temáis, rebaño pequeño, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosna, haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde ladrón no llega ni polilla destruye, porque donde está vuestro tesoro, allí también está vuestro corazón, que es el culmen o el resumen o el propósito de la parábola del rico insensato. Pero ahora podemos leer en Lucas que Jesús sigue hablando, no para ahí. Y ahora comienza a hacer el siguiente énfasis. Lucas 12, del 35 al 40, comienza Jesús diciendo: estén ceñidos vuestros lomos. Recuerden que esta frase es muy común en el Nuevo Testamento. Ceñir los lomos, ¿qué significa? Bueno, recuerden que en la época de Jesús, las mujeres, pero también los hombres, iban vestidos con una túnica y un vestido largo, desde los hombros hasta casi los pies. Y la única manera de que ese vestido no anduviese por ahí loco cuando uno anda o hace un trabajo es ceñirlo con un cinturón para poder hacer algún tipo de tarea o acción. Para este contexto, un siervo que está sirviendo a su señor en la casa tenía que ceñirse esa túnica, atársela bien fuerte para poder hacer acciones de servicio a su señor. Ahora, como les digo, siempre que aparece esta expresión en el Nuevo Testamento, que es muy cotidiana, ceñid vuestros lomos, se refiere a una actitud para servir, correr, luchar o huir. Siempre se relaciona con estar preparado, estar alerta, estar dispuesto a la acción. Algo va a acontecer. Ceñíos los lomos. Y continúa: y vuestras lámparas encendidas. Es exactamente la misma idea. En aquella época no había luz como hoy en día. Las lámparas se encendían por la noche en las casas para que no hubiera lugares oscuros por si algún ladrón se acercaba, o en las murallas para que nadie quisiera entrar a la ciudad. Ahora, nos está hablando claramente de estar vigilantes, de estar atentos. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados, benditos aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. Como les digo, lo que está diciendo Jesús es que los siervos del Señor deben estar atentos y velando, porque en cualquier momento su Señor regresa. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Fíjense, el Señor está tan contento de que sus siervos lo hayan esperado fielmente, atentos a cuándo iba a venir en medio de la noche, que ahora es el Señor el que se ciñe los lomos y sirve a esos hombres.
Y aunque venga la segunda vigilia, y aunque venga la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. La noche para los judíos y también para los romanos se dividía en diferentes vigilias. Los judíos tenían tres rangos de 4 horas, 3 vigilias, y los romanos 4 de 3 horas. No sabemos si Lucas se está refiriendo a las vigilias desde un punto de vista romano-judío, no es importante, lo importante aquí más bien es que parece indicar que el maestro, el Señor, se puede retrasar y que no importa cuánto se demore, cuánto llegue la noche, cuánto llegue la oscuridad, estos siervos deben estar atentos porque en cualquier momento puede llegar. Y ahora Jesús, en base a este énfasis, lanza una segunda historia o parábola que dice exactamente lo mismo con personajes diferentes. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, ahora se desvela la parábola, el Hijo del Hombre vendrá. Es la primera vez en el Evangelio de Lucas que se está diciendo por parte de Jesús una realidad que todo creyente debe saber. Y es que Cristo volvería, que hay una segunda venida de Cristo, que Cristo estaba con ellos, pero volvería. Hasta este momento, lo único que saben los discípulos es lo que Jesús les ha dicho en Lucas 9, 21 a 22, que dice, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Esta es la información que hasta ahora tenían los discípulos, pero ahora Jesús amplía la información diciendo que se irá, ascenderá a los cielos y que un día volverá, la segunda venida de Cristo. Ahora, esta realidad de que Cristo volverá es troncal y fundamental en los evangelios y en las epístolas que encontramos, y evidentemente en Apocalipsis. Es decir, todo creyente albergamos la promesa y la certeza de parte de Cristo a su iglesia que un día Él volverá y regresará. Hoy en día apenas se habla de la segunda venida, ¿verdad? Estas cosas no se hablan hoy en día. Una de las doctrinas fundamentales de todo creyente es tener la certeza y la promesa que se cumplirá de que Cristo volverá. Que Cristo vino, Cristo ascendió a la diestra del Padre y Cristo regresará. Ahora, parece que este anuncio de Jesús es entendido por los discípulos, porque ahora Pedro pregunta, fíjense, Lucas 12, 41. Entonces Pedro le dijo, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y aquí es donde se complica la interpretación de la parábola del siervo fiel o infiel. Porque en base a esta pregunta de Pedro se nos plantean todo tipo de posibilidades. Porque no queda claro en la pregunta de Pedro quién es nosotros y quién es todos. Pedro habla de nosotros y todos, pero no se especifica en la pregunta a qué se refiere Pedro con nosotros y con todos. Ni tampoco Jesús en su respuesta parece aclararlo o tener intención de aclararlo. Ahora, vamos a hacer un pequeño cuadro de qué posibilidades se encuentran aquí y por qué muchas veces esta parábola nos lleva a los creyentes a tener todo tipo de interpretaciones particulares en lugar de entender el mensaje principal de Jesús. Se podría pensar que el nosotros de Pedro se refiere a los apóstoles, a los 12. Nosotros los apóstoles, ¿te refieres a nosotros, los más cercanos? ¿A nosotros que estamos contigo, que tú nos designaste? ¿O a todos los discípulos? Pero también se podría uno preguntar, ¿te refieres a nosotros los discípulos en general o a todos los judíos? O también se podría pensar, ¿te refieres a nosotros los judíos en general o a todos los gentiles y resto de la humanidad? Como digo, no se aclara en la pregunta de Pedro qué es nosotros y todos. Sin embargo, lo más interesante no es la pregunta de Pedro, sino la respuesta de Jesús. Porque vamos a ver que Jesús ignora totalmente la pregunta de Pedro y responde con la parábola del siervo fiel o infiel. Vamos a ver la parábola. Recuerden la pregunta. Pedro le dice, Señor,
¿Dices esta parábola, la del hombre que guarda su casa para no dejarla minar, la de la gente que debe estar atenta al siervo para ver cuándo llega su señor? ¿Dices esta parábola a nosotros o también a todos? Jesús responde. ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga le haya haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijera en su corazón: mi señor tarda en venir, y comenzar a golpear a los criados y las criadas, y a comer y beber y embriagarse, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Como le digo, Jesús no responde a Pedro en su pregunta, ni tampoco lo hace en la parábola. Ahora, lo más maravilloso, como les digo, de la respuesta de Jesús es que ignora el cuestionamiento de Pedro y se centra una vez más en la relevancia y revelación que quiere traernos a nosotros. Porque nosotros, hermanos, somos como Pedro. Le preguntaríamos, ¿quiénes son los siervos que son fieles? ¿Creyentes, no creyentes? ¿Alguno puede ser no creyente y ser fiel? ¿Alguno puede ser creyente y ser infiel? ¿Qué pasa con los azotes? ¿Algunos muchos, otros pocos? ¿Qué pasa? ¿Quiere decir que hay grados de infierno? Empezaríamos a hacer esta serie de preguntas como Pedro, ¿verdad? Ahora Jesús, en lugar de dar importancia a esas preguntas, responde diciendo: Pedro, ocúpate y preocúpate de ser un siervo fiel. La respuesta de Jesús a Pedro es: Pedro, deja de hacer preguntas curiosas y centrémonos en ser nosotros siervos fieles y prudentes, como dice el Señor. Ahora, vamos con la interpretación de la parábola. Y dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su señor pondrá sobre su casa, para que a tiempo les dé su ración? Está claro que el Señor se va de la casa. Acabamos de leer que Jesús habla de que Él se irá y que volverá. El Señor se va de la casa y deja a cargo de la casa, de las posesiones de la casa y de las personas que están en la casa del Señor, a un mayordomo que es responsable de lo que ocurra en esa casa. Le da la mayordomía y supervisión para que administre lo que Él deja en sus manos. Ahora, algunos podrían decir, bueno, entonces se entiende que se refiere evidentemente a los apóstoles, porque cuando Jesús se fue, fueron los apóstoles designados por Cristo quienes comenzaron la obra de la primera iglesia. Son ellos los que se levantan ya en Jerusalén predicando el evangelio, señales les siguen y mucha gente se convierte. Y con sus epístolas van estructurando y formando, dando forma a la iglesia de Cristo. Bien, es cierto. Sin embargo, cuando dice siervo fiel y prudente, podemos entender que las Escrituras no solamente Dios demanda que los apóstoles de Jesucristo sean siervos fieles y prudentes, sino que lo demanda a todos los creyentes que seamos fieles y prudentes y buenos mayordomos de lo que Él nos da. Todo hijo de Dios debe ser fiel mayordomo de lo que Dios ha puesto en sus manos. Eres esposo o esposa, tienes una gran responsabilidad de Dios. Eres padre o madre, tienes una gran responsabilidad de Dios. Eres hijo o hija, tienes una gran responsabilidad de Dios. Eres un ser humano, tienes vida, tienes una gran responsabilidad delante de Dios. Dios te ha dado una gran responsabilidad que tú debes administrar. Desde el momento que tenemos vida, ya somos responsables delante de Dios de nuestros actos, nuestros pensamientos, nuestras decisiones, nuestros afectos, y cómo todos ellos afectan a nuestra relación con los demás y sobre todo a nuestra relación y comunión con Dios. Así que podríamos decir que como seres humanos todos hemos recibido de parte de Dios posesiones que son del que debemos administrar y ser buenos mayordomos.
pero evidentemente que no todos los seres humanos son fieles y prudentes con lo que Dios les ha dado. Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Jesús volverá, Él regresará. Nos ha dejado a cargo de sus pertenencias. Y ahora el Señor, de lo que es suyo, pasa revisión y revista de cómo hemos administrado lo que es suyo. Y ahora, si hay algún siervo que ha sido fiel y prudente, dice que el Señor se pone contento. Se queda maravillado de cómo ese siervo ha sido fiel y prudente, sabiendo que un día llegaría el día en el que tendría que presentar su responsabilidad de lo que le fue dado delante de su Señor. Mas si aquel siervo dijera en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y las criadas, y a comer y beber y embriagarse, ¿se dan cuenta que es el mismo siervo? Que dice, mas si aquel siervo. Por eso es la parábola del siervo fiel o infiel, en función de cómo actúa, que no se está refiriendo a personas diferentes, sino a la misma persona que en función de cómo administra la mayordomía que Dios le ha dado, es fiel o infiel. Mas si aquel siervo dijera en su corazón, qué interesante, porque siempre comienza en nuestra fidelidad o infidelidad a Dios, ¿dónde nace? En nuestro corazón. Siempre se trata de nuestra alma, de nuestro ser interior, de nuestro corazón. Por eso Jesús dijo en Mateo 15, 19, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Y por eso el profeta Jeremías, en Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y ante esta realidad de nuestro corazón, el salmista clama a Dios diciendo en el Salmo 51:10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, créalo, el mío no sirve, crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Ahora este siervo, cansado de esperar a su Señor, quizá dudando y sospechando que el Señor se demora demasiado y que no venga, olvidando la realidad de la venida de su Señor, dice, bueno, quizá me pueda tomar alguna licencia con lo que el Señor me dio a mi encargo. Quizá pueda comenzar a contemporizar con la vida, incluso maltratar lo que pertenece a mi Señor. Ahora, ante esta necedad e infidelidad a su Señor, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Pensando que su Señor no llegará, pensando que al final no tendrá que rendir responsabilidades de lo que está haciendo en su vida, cuando menos lo espera y cuando no tiene ni idea, el Señor regresa. El Señor vuelve a por lo que es suyo. Y evidentemente esto es un énfasis bíblico de que nadie jamás sabrá ni la hora ni la fecha de que cuando Cristo regrese. Por eso cuando alguien diga una vez, yo sé la hora, yo sé el mes, yo sé el año, déjeme decirle que esa persona es una mentirosa. Porque la palabra de Dios dice que solo el Padre lo conoce. Por lo tanto tenemos la garantía de que ningún hombre lo sabe. Y que precisamente es así para que cuando menos lo esperemos, para que cuando no lo sepamos, el Señor vuelva a por lo que es suyo. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se ha hallado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Aquella persona que desconoce o desconocía el regreso del Señor, también será castigada. Pero parece que en un grado menor o en función de la mayordomía que haya recibido, pero desconocía que tenía que rendir cuentas. Y el otro recibe más azotes porque tenía conocimiento de la voluntad de su Señor y aún así ignoró la voluntad de su Señor. Ahora, es muy interesante que Jesús utilice el ejemplo de los azotes, porque un judío de la época sabía perfectamente lo que era el castigo por azotes. En la ley de Moisés,
dada por Dios a su pueblo, el castigo o retribución por diferentes cargos que eran presentados en contra de alguien era en función de los azotes que se les daba. Es decir, si tú tenías un delito muy grave, recibías más azotes. Si tú tenías un delito más leve, recibías menos azotes. Era proporcional en el grado de la infracción de la ley que la persona cometiese. Vamos a Deuteronomio 25, 1 al 3, donde se muestra que Dios da esta ley a su pueblo. Si hubiere pleito entre algunos y acudieren al tribunal para que los jueces los juzguen, estos absolverán al justo. Es decir, el que no cometió infracción es absuelto. Y condenarán al culpable. El que recibe la condena es el culpable, nunca el inocente. Y si el delincuente mereciere ser azotado, entonces el juez le hará echar en tierra y le hará azotar en su presencia. Siempre el juez tiene que ver que la justicia se cumple. Según su delito será el número de azotes. Se podrá dar 40 azotes, no más, no sea que si lo hirieran con muchos azotes más que estos, se sienta tu hermano envilecido delante de tus ojos. En la ley judía estaba permitido castigar hasta con 40 azotes a la persona en función de la gravedad de su delito. Ahora sabemos, si alguno ha leído el Nuevo Testamento, que siempre se dice que se daban 40 azotes menos uno. Siempre 40 menos 1. ¿Por qué esto de 40 menos 1? Bueno, los judíos tenían tanto temor de quebrantar la ley de Dios que como eran tantos azotes, 1, 2, 3, 15, 27, 38, para no incumplir la ley de Deuteronomio, daban 39. Y cuando contaban 39, nunca daban el 40, porque no fuera a ser que con tantos azotes se hubieran olvidado de llevar bien la cuenta. Así que cuando llegaban al 39, por si acaso ya habían dado 40, nunca daban el 40. Para evitar incumplir lo que Dios había establecido y que la justicia fuese proporcional. Por eso siempre eran 40 menos 1, para evitar que en la cuenta se hubiesen confundido y transgredir la ley de Dios. Ahora, hay alguien muy experto en el Nuevo Testamento acerca de los azotes judíos, en nuestro querido apóstol Pablo. En 2 Corintios 11, 24, miren lo que dice el apóstol. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. Ahora, Pablo no recibía azotes de los judíos por ser infiel a su Señor, sino por ser fiel a su Señor. Vamos a aplicar la parábola, porque sé que alguno estará pensando lo que todos pensamos cuando leemos esta parábola. Que la interpretamos al revés. Y decimos, uy, entonces quiere decir que si yo vivo en ignorancia de la voluntad de Dios, ¿recibiré menos castigo que el que tiene conocimiento? Es decir, que Dios castiga más fuerte al que conoce la voluntad de Dios y no la cumple que el que no la conoce. Y vamos a Santiago 3:1 y leemos, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. ¿No te das cuenta que es al revés? Aquí no se está trazando de parte de Jesús 2 posibilidades, sino 3. La primera posibilidad es que el que conoce la voluntad del Señor sea fiel y prudente a ella y por lo tanto no sea condenado, sino salvo. La segunda posibilidad es que el que conoce la voluntad del Señor, no cumpliendo con ella, sea infiel e imprudente y sea condenado y castigado duramente. Y la tercera posibilidad es que el que no conoce la voluntad del Señor, por eso es infiel e imprudente y tiene garantizado sí o sí también ser condenado. Es decir, el conocimiento de la voluntad del Señor me da la oportunidad de parte de Dios de que yo sea salvo por medio de Cristo. Pero el que no tiene conocimiento de la voluntad del Señor, el que quiere vivir en ignorancia, tiene garantizada la condenación. Jamás por la ignorancia podrá ser salvo. La ignorancia de la voluntad de Dios es pecado. Vivir en ignorancia de Dios, vivir una vida alejada de Dios, vivir una vida en la que no queremos conocer de Dios es pecado. No se dice que los ignorantes sean absueltos, sino que también son condenados, aunque sean ignorantes. ¿Qué cosa tan fuerte, David? Oh, déjeme decirle, en la ley humana, en las leyes de este mundo, también existe este tipo de condena. Se llama condena por ignorancia deliberada.
¿Qué es una condena por ignorancia deliberada? Bueno, en algunos juicios, cuando se presenta la acusación, el Estado, en contra de una persona que ha incumplido las leyes de ese país o ese Estado, el abogado defensor alude diciendo que su cliente ha cometido el delito, que ha cometido una infracción, pero que lo hacía o lo hizo porque no conocía la ley de ese país, que era ignorante de que lo que estaba haciendo era un delito en ese país y que por lo tanto no debería recibir condenación porque era por ignorancia. Él no sabía el mal que iba a hacer o no sabía que ese mal era malo en ese país. La acusación, cuando recibe esta defensa, el Estado levanta una nueva condena, que es ignorancia deliberada. ¿Qué significa? Que no es un argumento delante de la ley, que yo diga que no conozco una ley que estoy incumpliendo y eso me absuelva. Lo que dice el Estado es, esta persona tiene facultades de haber conocido la ley. Podía haber preguntado, podía saberla y antes de infringirla debía haberse tomado la molestia de no vivir en ignorancia para no incumplirla. Por lo tanto, el no haberlo hecho es ignorancia deliberada contra el Estado. No la conoce porque no quiere conocerla. Y no hay excusa posible de decir, es que yo en mi corazón no quería hacer este mal. Yo no pretendía que esto saliese así. Le decimos esto a los niños hoy en día, ¿verdad? El hermano le pega al otro hermano, le deja un chichón en la cabeza. ¿Qué pasó? Yo no quería hacerle mal. Bueno, como no había en tu corazón querer hacer mal, no pasa nada. No. Lo que revela cómo está nuestro corazón es nuestro acto. Lo que refleja lo que hay verdaderamente en mi corazón son mis actos, mi vida, no lo que yo diga que mi corazón dice. Y es precisamente lo que está pasando aquí. Si no entendemos esto, entonces hombres detestables como Hitler, bueno, en su corazón sentía que debía dar supremacía a la raza aria y extinguir el resto. Pero ninguna persona diríamos que esa persona está exenta de cumplir la ley y que es un genocida, ¿verdad? Por muy bien que sintiera en su corazón hacer eso, sabemos que no, que iba en contra de la ley. Y por lo tanto, la ignorancia de la ley no es una excusa delante de la ley humana y tampoco de la ley de Dios. La ignorancia del ser humano ante Dios es una ignorancia deliberada y manifiesta. Y jamás, además, podremos decir que es absoluta o total. Dios se ha encargado, muy bien, de que ningún ser humano diga que tenía una ignorancia plena de Dios. El apóstol Pablo, de forma magistral, en Romanos 1 y Romanos 2, nos revela esta realidad de parte de Dios. Romanos 1, 19 al 22 dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios. La creación de Dios garantiza que todo ser humano puede entender que hay un creador, para que ninguno tenga excusa, para que la ignorancia nunca sea absoluta. La creación, los cielos cuentan la gloria de Dios. Salmo 19:1. Ahora, no solamente la creación, sigue el apóstol Pablo, Romanos 2, 14 al 15. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. La ley de Dios impresa en el corazón de todo ser humano, nuestra conciencia, garantiza que ningún ser humano vive en plena ignorancia de Dios. Por eso, cuando tú y yo mentimos por primera vez, cuando éramos niños, por eso cuando tú y yo hicimos el primer acto de robo, de orgullo o de maldad, lo primero que hicimos siendo niños, aunque nadie nos estuviese viendo en ese momento, era mirar a todos lados.
con una conciencia que nos acusaba de que por algún motivo alguien sí lo estaba viendo. Ya desde bien chiquitos, una conciencia que nos acusaba. Sin embargo, como no vimos la consecuencia de un juicio fatal contra nuestra vida en ese momento, dijimos, bueno, no pasa nada. Acallamos nuestra conciencia, justificando que otros también lo hacen, que otros son peores, pero nuestra conciencia dada por Dios nos acusa de lo que es bueno y malo, de lo que es justo e injusto, desde bien chiquitos. Y la creación nos revela un Dios creador. La ignorancia del ser humano contra Dios es una ignorancia deliberada y reclama sentencia ante la ley de Dios. La ignorancia del ser humano contra Dios es una ignorancia deliberada y reclama sentencia de la ley en contra nuestra. Cada vez que el sol sale por la mañana y brilla y no crees que Dios exista o que Dios es real, eres ignorante deliberado. Cada vez que la tierra gira sobre sí misma, las lunas y las estrellas salen, las mareas se suceden, cada vez que respiras el aire que respiras, cada pensamiento que tienes en tu mente, cada detalle de tu vida que refleja un Dios real y creador, negar eso es vivir en ignorancia deliberada. Cada vez que la conciencia de cada ser humano lo acusa de hacer algo incorrecto, cada vez que justificamos esa voz de acusación diciendo, bueno, es que otro es peor, bueno, es que el de al lado lo hace también, bueno, ¿qué importa si es bueno para mí? Es ignorancia deliberada contra Dios. No conocemos a Dios, no porque no tengamos facultad o capacidad de conocerle, ni tampoco porque Dios no se haya dado a conocer. El único motivo por el que el ser humano no conoce a Dios es porque no quiere conocerle. Ignorancia deliberada. Ahora Cristo regresará. Él volverá. Ya no en forma de siervo, sino con toda su gloria, para traer retribución a cada ser humano por sus actos. Y nadie se presentará delante de Dios diciendo, es que yo no lo sabía, y saldrá absuelto. Por eso Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace, no sabe, hace. El conocimiento de Dios lleva a la acción. Es saberlo para hacerlo, no saberlo para no hacerlo. El que sabe, hace. Y el que no hace, entonces es que no supo bien. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La única posibilidad de ser libres de la condenación es conociendo la verdad y obedeciendo la verdad de Dios, la voluntad de Dios. No es suficiente con conocerla teóricamente. Tengo que ser fiel y prudente y vivirla en mi vida. Algunos estarán pensando, bueno, David, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida entonces? Sí, tengo que hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál es esa voluntad de Dios para mí? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Entiendo que no puedo vivir en ignorancia, que si vivo en ignorancia seré acusado de culpable y es justo que así sea. Vale, no quiero vivir en ignorancia, quiero conocer la voluntad de Dios y hacerla. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Yo te respondo, ¿eres creyente o no eres creyente? Primera pregunta. ¿No eres creyente? ¿No has entregado tu vida a Cristo? ¿No conoces ni reconoces a Jesucristo como tu Señor y Salvador? Bueno, déjame decirte en esta mañana, la voluntad de Dios para tu vida es que conozcas a Cristo. Sí o sí. Esa es la voluntad de Dios para ti hoy, que conozcas a Cristo. Jesús dijo, Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Fantástico, quiero conocer la verdad, quiero ser libre. Jesús también dijo, Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La voluntad de Dios para ti hoy es que conozcas a Cristo. El único camino, la única verdad y la única vida. Debes entrar por la puerta estrecha. Debes caminar por el camino angosto. Debes tener un encuentro con Cristo. Esa es la voluntad de Dios para ti y para todos. Por eso el escritor de Hebreos, al terminar su epístola, Hebreos 13:20 al 21 dice, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos. Él es,
por medio de Cristo, quien nos hace aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad. No puedo hacer la voluntad de Dios si no he tenido un encuentro con Cristo, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Para poder hacer la voluntad de Dios es tener un encuentro con Cristo. No puedo hacer la voluntad de Dios sin haber reconocido a Jesucristo como mi Señor y Salvador, porque precisamente eso es la voluntad de Dios. Es lo que está diciendo el escritor de Hebreos. Pablo camino a Damasco, conocedor de la ley, fariseo benjamita, discípulo de Gamaliel, sabía de memoria el Antiguo Testamento, de memoria, pretendía cumplir la ley de Dios y sin embargo vivía totalmente en contra de la voluntad de Dios. Y por mucho que lo intentaba, y por mucho que perseguía a los cristianos, cuanto más lo hacía, más en contra iba de la voluntad de Dios. Sin embargo, después de su encuentro con Cristo, tenía que tener un encuentro con Cristo para hacer la voluntad de Dios. Ese hombre vivía totalmente en contra de la voluntad de Dios hasta que tuvo un encuentro con Cristo. Por eso Cristo se encuentra con el camino a Damasco. Y todo cambia para la vida del apóstol Pablo. Juan 3, 16, 17, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Porque ya estábamos condenados. Viviendo en ignorancia, hemos demostrado que estamos bajo condena, que no es una defensa legítima, que la ignorancia nos implica estar condenados. Ahora, por medio de Él podemos ser salvos. Cristo no vino a condenarte, Cristo vino a salvarte. Ya estábamos condenados. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 19, 10. Ahora, si no eres creyente, la voluntad de Dios para ti es que tengas un encuentro con Cristo. Si eres creyente y dices haber tenido un encuentro con Cristo, no pienses que la voluntad de Dios se terminó el día que entregaste tu corazón a Cristo. Ese día comenzamos a caminar en la voluntad de Dios. Si eres creyente, si soy hijo de Dios y he tenido un encuentro con Cristo, entonces eso implica que debo hablar como Cristo, actuar como Cristo, pensar como Cristo, vivir como Cristo. Primera de Juan 2:6, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Primera de Tesalonicenses 4:3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Dejando claro que todo creyente, para ser discípulo de Cristo verdaderamente, debemos vivir en santidad, santificación y para la gloria de Dios. Por eso el salmista dice, Salmo 48, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. El mundo pasa y sus deseos, 1 Juan 2:17, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para. La pregunta que usted y yo tenemos que tener en esta mañana, en nuestra vida, después de la parábola de Jesús, es sencilla. Si Cristo viniese hoy, cuando nadie lo espera, cuando nadie lo sabe, si Cristo regresase hoy, ¿cuál sería su diagnóstico de mi mayordomía? ¿Diría de mí que he sido fiel y prudente? ¿Diría de mí que he sido infiel e imprudente? ¿O diría de mí que he querido vivir toda mi vida en ignorancia? Una de esas tres realidades es la que estás viviendo hoy. Una de esas tres posibilidades. Dos de ellas son para condenación eterna y una es para una eternidad con Cristo. Cuando nos presentemos delante de Dios, escúchame bien, cuando nos presentemos delante de Dios un día, eso va a ocurrir, ten la certeza. Dios no va a hacer un promedio. Dios no hace una media aritmética, cogiendo a los mejores seres humanos y a los peores seres humanos y una media ponderada. Si superas el 5, eres salvo. Si bajas del 5, estás condenado. Dios no hace medias de hombres. Dios no coge a los Juan el Bautista, Pablo, Pedro, Isaías en el rango más alto y a los Hitler, Mussolini, Nerón y los hombres de Sodoma, lo más bajo del escalafón, y hace una media diciendo, bueno, a ver si tú llegas a esa media
para ser salvo. Dios no nos va a medir por una media ponderada de hombres. Dios nos va a medir por el estándar de su santidad. Y el estándar de la santidad de Dios es Cristo. Ante esa altura de santidad nos medirá a todos. Y si esa es la verdad de Dios que está en su evangelio por todas partes, entonces debo entender necesariamente que yo estoy suspenso, que yo no llego, que yo no alcanzo, que yo no puedo, aunque juntase todas las obras de todos los seres humanos que creemos que son buenas delante de Dios, trapo de inmundicia será y nunca alcanzará el estándar de la santidad de Dios. La conclusión de todo ser humano es entender que no podemos llegar a esa estatura. Todos estamos suspensos. Esa es la clave. Yo no me presentaré delante de Dios aprobado por Él o justo delante de Él por lo que Él pueda ver de mí, sino por lo que Él pueda ver de Cristo en mí. Permítame esta metáfora y cierro el mensaje. Cuando tú y yo nos presentemos delante de Dios, Dios nos va a hacer un examen teórico. Dios no nos va a hacer un examen de teología. El tiempo de conocer a Dios ya pasó. Cuando tú y yo nos presentemos delante de Dios, no va a ser un examen teórico. Lo que Dios va a hacer es un examen de ADN, un examen de sangre, para ver si dentro de nosotros corre la sangre del primer Adán o la del postrer Adán. Por eso es un nuevo nacimiento, hermano. Una nueva criatura, una nueva naturaleza, una nueva condición, una verdadera vida. Porque lo que corre por las venas de un hijo de Dios es la sangre derramada de Cristo por nosotros. Eso es lo que marca la diferencia. Yo no me presentaré delante de Dios con mi estándar, nunca llegaría ni a lo más bajo de Él. Me presentaré con Cristo para cumplir el estándar de Dios. Por eso siempre es Cristo. Por eso, amigo, hermano, sin Cristo estamos perdidos, desamparados, lejos de cualquier posibilidad. Dime cuánto de Cristo hay en ti y yo te diré cuánto conocimiento tienes de Dios y de su voluntad. Dime cuánto de Cristo hay en ti y yo te diré cuánto conoces a Dios y la voluntad de Dios. Por eso el apóstol Pablo dice en Filipenses 3, del 8 al 10, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, por estiércol, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo a los filipenses? Que la única posibilidad de presentarme delante de Dios y salir intacto de allí para su gloria es que sea hallado en Cristo, que yo esté revestido de Cristo, que cuando Dios huela mi vida, yo huela a Cristo. Ahora, seas creyente o no creyente, siempre es Cristo. Vivir en Él y para vivir en Él conocerlo a Él, siempre es Cristo. El Evangelio no es otra cosa, siempre es Cristo, siempre nos lleva a Cristo. De eso se trata. Nunca el Evangelio te llevará a los hombres. Nunca el Evangelio te llevará a una confianza en hombres, ni en iglesias ni denominaciones, ni tampoco en tu conocimiento humano. Siempre el Evangelio te llevará a los pies de Cristo. Nuestra única posibilidad, nuestra única verdad, nuestra única vida. En Él tenemos esperanza. Por eso dice el apóstol un poco más adelante en Filipenses, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ponte de pie en esta mañana.